Bienvenidos a la sesión 7 de Historia del Derecho en México. Como última sesión vamos a hablar sobre la crisis del siglo XIX, los planes políticos, programas del Partido Liberal, el Plan de Guadalupe, el Plan de Ayutla, legislación preconstitucional y sobre todo el adjetivo posterior para el establecimiento de la Constitución de 1917. Aquí hablamos sobre la crisis del siglo XIX. A mediados del siglo XIX, la República Mexicana no solo había perdido más de la mitad del territorio, sino que sufría también una extrema inestabilidad política, de severa depresión económica y de conflictos tanto raciales como sociales. Durante este siglo, la Iglesia era vista como un obstáculo para el desarrollo político, económico y cultural del naciente Estado, de la modernización, el libre comercio, etc. Los hombres de la Reforma eran abogados, periodistas, burócratas, comerciantes y militares, Estado ausente los terratenientes, el clero y los grandes comerciantes, quienes habían participado en la soluciones políticas del país. Básicamente se buscaba el sometimiento de la Iglesia al Estado. Y la nueva Constitución, creada en 1857, como habíamos visto en las sesiones anteriores, otorgó a los mexicanos la libertad de religión, la libertad de imprenta, la industria y de asociación, aunque hubo muchos progresos políticos mediante el siglo XIX. Después de tantos años de conflicto, la República Mexicana tenía muchas deudas extranjeras y sobre todo también por el establecimiento del porfiriato, que estuvo durante el ejercicio por 30 años y que eso también en cierta manera pues determinaba algún reflejo del proceso también cultural en nuestro país. Esos planes políticos quedaba que en la Constitución quedaba delimitada las esferas de competencia del Estado y la separación jurisdiccional civil y eclesiástica, se garantizaron los derechos del hombre y se fijaron las reglas para la administración de justicia. El espíritu general de la legislación del imperio era liberal. La Constitución de 1857 daba libertad a los estándares para legislar y la Constitución de 1824 se introdujeron dos instituciones para la tutela de normas constitucionales, una atribuida al Congreso Federal y la facultad de reprimir las violaciones constitucionales y la competencia por parte de la Suprema Corte Federal para decidir sobre las infracciones de la Constitución y las leyes federales, que era el surgimiento del amparo. El programa del Partido Liberal, que como parte también de este proceso de historia, la Confederación de Grupos del Ejército Liberal, también conocidos como magonistas o pelemistas, fueron grupos armados revolucionarios que, con base en el programa del Partido Liberal Mexicano, lucharon contra la dictadura de Porfirio Díaz en 1906 y buscaban extender la revolución social. En este programa fue un documento que buscó terminar con las estructuras del Estado oligárquico porfirista y el cimiento que apuntalaban el ejército, los gobiernos estatales, los poderes de la Unión, los terratenientes y los banqueros para crear un poder democrático. Aquí van en estos procesos e ideales lo que instituyó también para el posicionamiento del ganador después de muchos años en esos procesos democráticos, que fue Francisco I. Madero, estableciendo que también durante el porfiriato pues, fue una dictadura constitucional, porque se elegía un gobierno que dirimía y nuevamente entraba Porfirio Díaz al ejercicio del poder. El plan de Guadalupe, el objetivo del plan era principalmente político, enfocándose a restablecer el orden constitucional. Lo anterior debido a Victoriano Huerta durante la llamada Decena Trágica en 1913, trajo como consecuencia que fueran dispuestos y asesinados el presidente Francisco I. Madero y Andrés Quintana Pino Suárez. En la Carranza en 1913 proclamó el Plan de Guadalupe, en el que desconoció al gobierno del general Huerta. Además dio nombres a las fuerzas armadas que organizó, denominándolos Ejército Constitucionalista, el cual designó como primer jefe al propio Carranza. El Plan de Ayutla, el 1 de marzo de 1853, fue promulgado el Plan de Ayutla, un documento histórico cuyo contenido versa en torno a la revolución que dio fin a la dictadura de Antonio López de Santa Anna y convocó al Congreso Constituyente para formular la Constitución de 1857, cuestión similar al proceso revolucionario. La proclamación del Plan de Ayutla impulsaba la revolución que daba fin a la dictadura de Santa Anna y convoca al Constituyente de 1857 de México. El Plan de Ayutla constaba de 9 artículos, pero los más importantes eran 3. El primero, se cesaba a Santa Anna, a sus funcionarios y al ejército del poder. En el segundo se mencionaba que una vez terminada la revolución, los representantes de los estados partidarios designarían un presidente interino.
¿A qué nos referimos a continuación con el proceso de la legislación preconstitucional? La legislación preconstitucional, Venustiano Carranza emitió a fines de 1914, principios de 1915 desde Veracruz, una serie de leyes y disposiciones con el fin de dar solución a las principales demandas agrarias, laborales, sociales, políticas de la revolución, que estos eran los principales principios por lo cual surgió el proceso revolucionario. Esta legislación se conoce como la legislación preconstitucional y fue parte de la ofensiva política del constitucionalismo que se acompañó con la ofensiva militar para derrotar a las fuerzas convencionistas encabezadas por Francisco Villa y Emiliano Zapata. Carranza emitió esta legislación con una visión de Estado, le dio legitimidad y respaldo popular para vencer la convención y fue antecedente directo del Congreso Constituyente de Querétaro, que retomó e incorporó partes fundamentales de ella, como la ley agraria. Como la parte de la ley agraria, Cruz Barney señala que después de la consumación de la independencia fue necesario expedir varias medidas de tipo agrario referentes a la colonización, reparto de tierras, desamortización, nacionalización y explotación de terrenos. El problema agrario consistía básicamente en la insuficiencia de tierras y deficiente distribución en la población del territorio nacional, y que esto también determinó para la Constitución de 1917 con la aprobación del artículo 123 y con esto el reconocimiento también en la parte laboral, pero en el artículo 27 con el reconocimiento de elegido se distribuía este proceso de reconocimiento de la repartición de tierras como una deuda de la nación a los principios revolucionarios de tierra y libertad. La legislación laboral, de acuerdo con Óscar Cruz Bairén, la materia del trabajo durante la primera mitad del siglo XIX se siguió aplicando el derecho español. Es así que el Estatuto Provincial del Imperio se prohibieron los trabajos gratuitos y forados, se ordenó que los padres o tutores debían autorizar el trabajo a menores, asimismo se expidió la Ley del Trabajo del Imperio, donde se otorgaba al imperio la libertad a los campesinos para separarse de un tiempo que descienden de las fincas donde laboran, jornadas de trabajo de sol a sol, de 2 horas intermedias de descanso, pago de un salario efectivo, entre algunas otras disposiciones. Y en plena revolución, en 1914, se decretó en Aguascalientes la reducción de la jornada de trabajo a 9 horas, se impulsó el descanso semanal y se prohibió cualquier reducción al salario. En San Luis Potosí, Tabasco, se implementó el salario mínimo, se redujo la jornada del trabajo a 8 horas y se cancelaron las deudas de los campesinos y se estableció en la Constitución de 1917 el reconocimiento a través del artículo 123. En octubre de 1914 se expide la Ley del Trabajo, el Estado de Veracruz estableciéndose una jornada máxima de 9 horas, descanso semanal, salario mínimo, teoría del riesgo profesional, inspección del trabajo y reorganización de la justicia obrera. Y Carranza, para su proyecto de constitución, presentó que en la fracción décima del artículo 73 se limitaba al Congreso de la Unión a legislar en materia de trabajo, y que en el artículo quinto limitaron el año de la obligatoriedad del contrato de trabajo y la jornada máxima de 8 horas. Prohibió el trabajo nocturno industrial para mujeres y niños y consignó la declaración, el descanso automandatario. Después de una corta discusión, el artículo 123 fue aprobado el 23 de enero de 1917. La ley de municipio libre. Una de las reformas políticas más importantes del primer jefe fue la ley del municipio libre, que restituyó la autonomía de los municipios que había sido destruida por la centralización política porfirista. La independencia de los ayuntamientos permitiría moralizar la administración pública, provenía el progreso material y floreciente intelectual, haría que las autoridades fueran originarias del lugar, impulsaría la enseñanza primaria y contribuiría al funcionamiento orgánico de las instituciones democráticas, que son esencia del gobierno del pueblo para el pueblo. Dicha reforma fue decretada por Venustiano Carranza el 25 de diciembre de 1914. La Constitución de 1917, la Constitución, fue producto del movimiento social revolucionario. En consecuencia, tiene origen del poder constituyente revolucionario. Venustiano Carranza, como jefe constitucionalista, convocó al pueblo en el mes de noviembre de 1916. Actualmente, entre los diferentes doctrinarios, existe la controversia de que el resultado de este constituyente no fue la reforma propuesta por Carranza, sino la creación de una nueva constitución. El texto constitucional quedó integrado en 136 artículos, más 16 transitorios, distribuidos en 9 títulos y estos capítulos y secciones.
Se consolidó el sistema federal, el principio de división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Se consagró una serie de conquistas sociales laborales y en la materia agraria no reconoció la personalidad de las asociaciones religiosas. En materia de amparo se consolidó la permanencia del derecho mexicano. Cabe destacar que esta fue la primera constitución política social que existió en el mundo, por el reconocimiento de dos principios fundamentales, el agrario con el artículo 27 y el laboral con el artículo 123. El constituyente se instaló en la ciudad de Querétaro, dando inicio a las juntas preparatorias en 1916, y el 1 de diciembre Carranza entregó el proyecto de constitución reformada, la cual se sometió a estudio y debate. Se aceptaron, modificaron, adicionaron sus contenidos, incluyendo importantes reformas en materia laboral agraria, que no quisieron dejarla en las leyes secundarias. Las modificaciones fueron suficientes para que el proyecto de reforma se convirtiera en una nueva constitución. Así que esta constitución de 1917 procede de un poder constituyente revolucionario, por lo que se considera como un poder soberano que crea los fundamentos del orden estatal y no una vía legal. Es decir, se observan las reglas que para tal efecto contempla la Constitución de 1857. Ese constituyente representa la fuerza política primaria que puede aparentarse en las decisiones fundamentales del antiguo régimen y romperlas para crear otras. Con ellos se estaría conformando el nuevo Estado mexicano. ¿Esto qué significa? Que en estas discusiones que presentó la propuesta del presidente Carranza, con la discusión que tuvieron todo el cuerpo colegiado del constituyente, hubieron diferencias, pero al final de cuentas prevaleció el principio revolucionario. El proyecto de constitución de Venustiano Carranza, el Congreso Constituyente se instaló en la ciudad de Querétaro y ese proyecto pues también se sometió al estudio. Cabe recalcar que el proyecto que establecía el presidente Carranza establecía determinadas funciones mucho más centralistas. Sin embargo, al tener la mayoría por parte de los revolucionarios, eso permitió que la conceptualización del Estado social permaneciera por encima del centralismo. El contenido del artículo de la Constitución en general es el capítulo dedicado a las garantías individuales. La soberanía nacional reside en el pueblo, que todo tiempo puede alterar o modificar las formas de gobierno, la voluntad del pueblo para constituirse en un Estado, en una república representativa, democrática y federal, compuesto por estados libres y soberanos. El pueblo ejerce la soberanía por medio de los poderes de la Unión. Un ejecutivo con un presidente de la República, por el electo de forma directa, cuyos requisitos tenía que tener determinados como ser ciudadano mexicano, de 35 años, residencia en el país, facultades para promulgar leyes, para llevar el nombre de los ministros, determinaciones sobre el ejército, la hacienda pública, entre otras facultades que establecía para el Poder Ejecutivo, un legislativo a través de un Congreso de la Unión bicameral, entre diputados y que eran los representantes populares del pueblo, y senadores, que son los representantes de cada de los estados, y dos por el Distrito Federal, nombrados también en ambos casos por elección directa durante sus cargos y determinados los tiempos y facultades destinadas para cada una de las cámaras. Y un poder judicial destinado sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se componía de 11 ministros y funcionaba en pleno, en audiencias públicas, y también determinas en este proceso los años de vigencia de cada uno de los años que tenía que ser electos cada uno de los ministros, las facultades, y que posteriormente se fueron modificando hasta tener en la actualidad las determinaciones de la forma del Poder Judicial.